En esta parte vamos a presentar otra cancrosis importante en Argentina, también asociada a los álamos, es la cancrosis de los álamos causada por Septoria musiva. Septoria musiva es el patógeno en su fase asexual, un formador de picnidios, clase Celomycetes, y del grupo de los Deuteromycetes, que como sabemos es una clase artificial de hongos. La fase sexual está causada por un organismo que lo conocemos con el nombre de Mycophaerella populorum. El organismo es el mismo, lo que es distinto, como ya hemos dicho muchas veces, es cómo se expresa la fructificación de origen sexual, en este caso, que es un lóculo ascomicete, un formador de pseudotecios que tiene el aspecto de un peritecio, pero no lo es. Como vemos en la fotografía, esta cancrosis produce muerte en pie de álamos, como vemos en una plantación en Mendoza. En esta enfermedad, tanto las ramas como los fustes son susceptibles de ser afectados por cancros. A la izquierda observamos una ramita toda verde con la presencia de un cancro que prácticamente ya ha tomado toda la ramita. Vemos todo ese tejido amarronado y en el centro la parte muerta de la albura. Y a la derecha observamos lo mismo, pero en un fuste, en un tronco ya de varios años, con el desarrollo de los cancros como síntoma en estos órganos. Otro cancro en otro álamo en Mendoza, y observamos lo que lleva finalmente el desarrollo de la cancrosis, que es la rotura y caída del fuste, aun cuando todavía puede estar con partes verdes, pero por el viento pierde la estabilidad y se rompe por la debilitación, la debilidad del fuste. Más de lo mismo observados en alamedas o en plantaciones que ocurren. Esta fotografía es del valle inferior del Río Negro, donde esta cancrosis está presente en varios lugares, y podemos observar también el síntoma del cancro acá a lo largo del fuste y cómo finalmente esto provoca el debilitamiento y la ruptura final de la caída del árbol. En la evaluación de la cancrosis también tenemos clases de grados de afectación de acuerdo al número de cancros y al tamaño de los mismos. 0 sería sin afectación, la clase 1 con uno o pocos cancros, pero que son delimitados y pueden cicatrizar. La clase 2, cuando los cancros no pueden cicatrizarse, o sea, el árbol no reacciona, no puede defenderse y delimitar el desarrollo de la enfermedad. Y por último, cuando son numerosos y nunca cierran, o sea, cuando ya están muy difundidos en el tronco, sería la clase 3. Estas clases, como ocurre en otra clasificación sobre grados de afección de distintas enfermedades, las realizamos nosotros por comparación de los distintos estadios de la enfermedad que podemos encontrar
en distintos árboles o incluso entre distintas especies que tienen la misma afección. En esta cancrosis de Septoria musiva también las hojas se ven afectadas, donde en ese caso se desarrolla una antracnosis. Podríamos haberlo estudiado este problema cuando estudiamos enfermedades foliares, pero lo hacemos en este caso dado que el síntoma principal es, o más grosero, por así decir, no es el único, pero el más grosero es el daño en el fuste y en las ramas. Por eso lo vemos este síntoma para mostrar cómo el mismo patógeno puede afectar distintos órganos produciendo distintos tipos de sintomatología. En este caso, una antracnosis, esas manchas necrosadas delimitadas por deposición de sustancias fenólicas, tal como lo vimos en otros casos. Otro detalle de la afección en las hojas, donde vemos la necrosis, y en un detalle de las mismas observamos acá a la derecha el desarrollo del signo, que lo vamos a ver luego con más detalle. Más de lo mismo, mostrando en esta mancha en la hoja, delimitada por deposición de sustancias fenólicas, como estoy marcando, se observan estos puntos blanquecinos que corresponden a la masa de conidios del agente patógeno, que es Septoria musiva. Más fotos de lo mismo, de las manchas en las hojas, el desarrollo de las zonas necrosadas, las puntuaciones correspondientes a la masa de conidios que se forman en el picnidio, que en este caso se desarrolla en el mesófilo. Y acá tenemos a Septoria musiva, un picnidio cuyo vientre está tapizado por estas células conidiógenas que forman estos conidios alargados, como si fueran hilos filiformes y multiseptados, indicando de que hay varias células que conforman un solo conidio. En este caso podríamos contar, acá hay 4 células, acá hay 7 células. Hay una variación que a veces depende del grado de maduración del conidio, pero en este caso, por supuesto, deberíamos contarlo cuando ya están sueltos los conidios, ya están totalmente formados y liberados, contamos el número de células que lo forman. La fase asexual es un pseudotesio con forma de peritesio. Acá hay una masa de hifas, un estroma, en cuyo interior se forma esta cavidad donde se forman los ascos, que contienen típicamente ascosporas que son bicelulares, típicos del género Mycophaerella. Y en este caso el patógeno se llama Mycophaerella populorum, porque ataca a los álamos. A la derecha están representadas la fase asexual, los conidios de la fase asexual. Acá tenemos graficado el ciclo de la enfermedad. Podemos observar que las ascosporas infectan por un lado las hojas, por otro lado las ramas o fustes de los álamos, y tanto en uno
como en otro, desarrolla síntomas en la hoja, la antragnosis, en, en las ramas y en el fuste desarrolla la cancrosis y típicamente, tanto en uno como en otro órgano, forma picnidios con sus conidios típicos como vimos antes. Tanto las hojas como las ramas, si se caen o si se quiebra el fuste, cuando están en el suelo, en esas condiciones ambientales, forman la fase sexual. O sea, el patógeno se sigue desarrollando. Se trata de un patógeno que es necrótrofo y que sigue viviendo en los tejidos muertos. Y justamente, ya sea en la albura o en las hojas, donde antes formaba picnidios, ahora forma pseudotecios, y estos pseudotecios, al alcanzar su maduración en la primavera, forman los ascos con las ascosporas que son liberadas y vuelven a infectar al próximo año otra parte de la planta o bien otros ejemplares. Ahora bien, ¿cuál es la susceptibilidad al ataque? La susceptibilidad al ataque fue estudiada en Argentina en varias ocasiones. Acá mostramos una tabla de fines de los años 50, principios de los 60, donde se catalogó la susceptibilidad de distintas especies y variedades de álamos en 10 grados de susceptibilidad. Entonces observamos que el Populus canadensis, el I-205, tiene la máxima susceptibilidad. Otras variedades varían entre alta a baja susceptibilidad, pero siempre con algún grado de susceptibilidad. Fíjense, acá está marcado la variedad o el clon I455, si es en terraplén, o sea, si está creciendo en terraplén, tiene mayor susceptibilidad a si crece en un terreno normal, indicando que el medio físico, medioambiental, es un factor, como lo conocemos del modelo del triángulo de las enfermedades. El medio ambiente es un factor importante en el desarrollo de la enfermedad. El álamo conti también baja susceptibilidad, y el Populus deltoides, variedad o cepa carolinensis, tiene una susceptibilidad nula, o sea que es resistente a la enfermedad. Y en la década pasada también se volvieron a hacer evaluaciones, en este caso en Mendoza, donde se ha estudiado, y observamos los niveles de plantas, el porcentaje de plantas afectadas. Esto sería incidencia, o sea, cuántas plantas afectadas hay de una población, y observamos que hay clones que tienen nula afectación y otros que van variando, en este caso van aumentando, siendo el Canescens híbrido español el más afectado. Estas son evaluaciones a campo. Lo mismo podemos hacer evaluando la antragnosis, ¿sí? Y acá tenemos una tabla donde para distintos clones tenemos medida de la media y el error estándar de
de tamaño de las partes necrosadas de las hojas. Observamos que hay variedades que la afectación es más grande en la hoja y otras que es menor. ¿Y qué diferencias tienen clones tolerantes y clones susceptibles a la enfermedad? Los tolerantes son aquellos que tienen mayor capacidad de combatir la enfermedad. Los susceptibles son aquellos que tienen poca capacidad de resistir a la enfermedad. Dentro de los tolerantes, en el valle inferior del Río Negro tenemos dos clones, el Conti 2 y el Balestra, calificados o evaluados como tolerantes, y el I214 y el I488 considerados susceptibles o muy susceptibles a la enfermedad. Entonces se compararon los 4 grupos de plantas y se encontró que aquellas que son tolerantes presentan un mayor grosor de hojas, un mayor grosor de cutícula, un mayor grosor de la epidermis, una superficie foliar lisa. En cambio, las susceptibles tienen una superficie foliar rugosa. Las tolerantes tienen una menor densidad estomática respecto a las susceptibles, o sea, tanto en las hojas como en los tejidos verdes de las ramas y eventualmente los fustes, hay una menor cantidad de estomas. La peridermis es de mayor grosor en las tolerantes, o sea, hay una mayor protección física. Y al producirse la invasión y la colonización del patógeno, las peridermis secundarias que se forman, o como las llamamos, necrofilácticas, o sea, que son aquellas que tratan de delimitar las zonas necrosadas para que no avance el patógeno, que no siga avanzando en la albura, se observa que en las variedades tolerantes estas peridermis son próximas a las lesiones, o sea que se desarrollan rápidamente y cercanas a las zonas afectadas. En cambio, en las variedades susceptibles son más lejanas. También se observa que las variedades resistentes o tolerantes tienen un menor número de lenticelas en los tallos jóvenes y que el parénquima en empalizada es más laxo respecto a lo que ocurre en las susceptibles. Y también, por último, en la cutícula se ha observado que hay una mayor cantidad de unos compuestos carbonados que se llaman alcanos, que cumplirían una función bioquímica de defensa en la cutícula de las hojas y eventualmente la cutícula de los tallos verdes, ¿sí? Donde también encontramos cutícula, hay una mayor concentración de estos compuestos que todavía no han sido evaluados a nivel de protección química, o sea, inyectando o cubriendo a los órganos para ver si efectivamente dan una defensa, pero supuestamente sí lo hacen, dado que solamente existe mayor concentración en las variedades tolerantes. O sea, las variedades tolerantes respecto a las susceptibles tienen o desarrollan una cantidad de defensas que le permiten ser tolerantes, ¿sí? Resistir el desarrollo del patógeno, aun cuando la infección ha sido efectiva, ha ocurrido. Y en las hojas podemos observar en distintas temporadas, como observamos acá, y para distintos clones, vemos el porcentaje de
de afectación de las hojas, o sea, cuánto tejido ha sido necrosado. Esto lo podemos hacer mediante programas en las computadoras que leen directamente la superficie, separan la superficie verde de la superficie necrosada mediante un escaneo, y observamos justamente que las variedades que son tolerantes a la enfermedad Conti balestra tienen una incidencia de la antracnosis que es menor a lo que ocurre a la antracnosis en las hojas de las variedades susceptibles. Esto en el año 2002-2003. Y lo mismo ha ocurrido en el año siguiente, en el año 2003-2004, mostrando que esto se repite año a año. Pueden ser distintas las curvas, pero siempre Conti balestra tienen menor cantidad que I214 e I488. También al observar el tamaño de los ascomas en la hojarasca, antes vimos que los pseudotecios se forman en las hojas caídas, ¿no? Y constituyen el inóculo primario en la primavera siguiente. Observamos cuando comparamos una variedad tolerante como Conti 12 respecto a una variedad susceptible a la enfermedad, observamos que la evolución del tamaño de los pseudotecios en la hojarasca es diferencial, en el sentido que en la variedad que es tolerante, los pseudotecios tienen tamaños, al mismo momento, tienen un tamaño más chico, indicando que todavía son más inmaduros. Quiere decir que van a tardar más tiempo esos pseudotecios en formar las ascosporas que van a constituir el inóculo primario en el próximo periodo, en la próxima primavera, en formarse las hojas, indicando que en la especie que es tolerante, por sus características propias, el pseudotecio del patógeno se desarrolla más tarde, entonces su capacidad de infección es más tardía. Y por último vemos algo que mencionamos antes, que las variedades tolerantes tienen una superficie de la hoja más lisa respecto a las hojas de los clones que son susceptibles, indicando que esta falta de rugosidad le daría un beneficio a la planta respecto a las variedades susceptibles, en el sentido de que no le da un relieve al patógeno para que busque cómo penetrar a través de los estomas. O sea, confunde más al patógeno respecto a dónde está el estoma para realizar la infección.